Hola amigos, bueno, hoy es 31 de mayo de 2020. Continuando con esos estudios breves de criminología, hoy quiero abordar un tema que aparece titulado como Decadencia de la violencia en Colombia, con signo de interrogación. Muy bien, para ello pues hay que hacer varios estudios en varias áreas del conocimiento como criterio epistemológico para poder entonces comprender un poco mejor esta situación. Como criminólogo me hago la pregunta de por qué esa conducta humana siempre con una tendencia de atrocidad, podríamos así hacernos la pregunta reflexiva. Porque aquí en este canal pues he venido tratando varios temas de estos criterios de criminología y entonces en días pasados pues revisaba todo el asunto de las diferentes ejecuciones como la hoguera, el tema de la decapitación, la guillotina, la desmembramiento, descuartizamiento, desollamiento, todas esas ejecuciones que en siglos pasados pues era la forma en que se llegaba pues a ejecutar a una persona y de una manera pues atroz, por lo menos en la época romana, y recordemos como tema la crucifixión de Jesús de Nazaret. Allí entonces nos salta esa inquietud. Pues muy bien, para ello entonces ya traído a la situación del conflicto en Colombia, me hago esa pregunta entonces si ha decaído la violencia o no. ¿Cuáles han sido los últimos acontecimientos históricos que tenemos hasta el día de hoy? ¿Cuáles serán entonces las respuestas que podemos tener para eso? Pero para ello entonces también tomo en consideración una conferencia que editó el criminólogo, el maestro Sebastián Chirrer, que está subida ahí publicada en YouTube el 14 de mayo. ¿Matar o no matar? Solamente le hago la invitación a ustedes les gustan toda esta clase de estudios del comportamiento humano, que vayan a esa conferencia, porque allí pues se cita a un psicólogo, científico y escritor muy en boga en estos momentos, que responde al nombre de Steven Pinker. De igual manera, un filósofo australiano, Peter Singer, para entonces comprender un poquito más algo que escribió el psicólogo experimental en un libro del 2011, que por eso aparece esa conferencia, El mito de la violencia, y el libro titula como Los ángeles que llevamos dentro. Y él llega a la conclusión de que la sociedad actual es menos violenta que en los siglos pasados y aún de décadas recientes. Hace unas inferencias de acuerdo pues a un punto de vista con un criterio científico. Sí, en realidad pues uno se pregunta por qué razón antes y ahora pues también, si vamos a ver ahora un recorrido muy breve y rápido sobre el conflicto en Colombia en la década del 30 hasta el 50, con ese conflicto político de liberales y conservadores. Después veremos entonces el movimiento revolucionario FARC-EP, y también tomaré como referencia los grupos de autodefensas o los paramilitares, de todas las masacres que han ocurrido acá en Colombia por ese conflicto que hemos vivido. Pues bien, hoy, 31 de mayo de 2020, las noticias
que están rodando son, primero que todo, un asunto que ha generado unas revueltas en Estados Unidos a propósito pues de la muerte de un afroamericano, George Floyd. Todo por un asunto policial y racial. Para nadie es desconocido, y públicamente el presidente Trump pues ha hecho ciertas anuncios o comentarios de que en la que por ejemplo los mexicanos, los inmigrantes mexicanos pues son un peligro porque son narcotraficantes y son violadores. Eso entonces, más el tema de los afroamericanos, puntualiza en estos desbordamientos de agentes del Estado, pero todo por instigación de los comentarios que se hacen al respecto. También es noticia que ahora pues entonces el grupo guerrillero FARC, que se desmovilizó y que para el 2006 en el gobierno de Juan Manuel Santos, y que se creó como se fundó un partido político, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Hoy salen entonces a dar la noticia de que hay cierta disidencia ahora, y entonces se le llama la nueva Marquetalia, y entonces un trío allí entre Iván Márquez, El Paisa y Santrich. Y ahora entonces más o menos 4.000 hombres se han puesto pues en unión, coordinación con el ELN, y esta es una disidencia que queda como un reducto de ese grupo en estos momentos en conflicto. Y entonces esa es la inquietud que se hace, además de otros temas que de pronto aquí se irán abordando así muy puntualmente también. Pues es interesante la conferencia de Steven Pinker, y entonces una de las preguntas que siempre pues uno se hace, bueno, dice, ¿por qué razón se obraba en la época medieval, siglos XIV, XV, XVI, en las ejecuciones de personas de esa manera tan atroz, despiadada, por decirlo menos? ¿Y cuál ha sido el cambio o hacia dónde va la evolución del Homo sapiens en ese sentido? Y entonces surge esa conferencia que da el maestro Sebastián, matar o no matar, y hace ese comparativo allí de algunas especies no humanas, los leones, decía, de los lobos y los suricatos, un animalito que quizás es el más agresivo porque tiene una incidencia de matanza mayor que la de los leones y la de los lobos. Y entonces ahora con un movimiento revolucionario en el aspecto pues de que como por a través del filósofo Peter Albert David Singer, en el que argumenta que la evolución le ha legado a los humanos un sentido de empatía. Eso significa entonces que en estos momentos pues el Homo sapiens ya tiene una empatía hasta incluso a los animales no humanos. Y ahora miramos un poquito más en detenimiento eso. Pero básicamente entonces, tomando también como eje central la conferencia de Steven Pinker, él habla de cuatro aspectos más o menos para tomar en consideración sobre los criterios que lo llevan a pensar de que la sociedad actual es menos violenta que la de otra época.
Y entonces nos habla del life is cheap, un sentimiento de que la vida valía poco. En realidad, pues sí, es cierto de que pues en ese entonces, en la época medieval, pues la tecnología y la economía no hacía más placentera la vida de las personas. Y las personas vivían o tenían una tasa de mortalidad en un tiempo diferente al que existe hoy en día. Hoy la longevidad la conocemos muy bien y pues a propósito de eso, pues en la obra de Yuval Homo Deus, en el que la tecnología ha permitido entonces pues precisamente de que se nos lleve pues y la inteligencia artificial y además la nanotecnología permiten extender la vida humana. Allí entonces, en este criterio de life is cheap, la vida vale poco, así nos hace a entender de que pues el mal infligido a otro ser humano tenía poco remordimiento frente a ello. Hoy en día se le da más valor, es diferente. Otro criterio también que se saca o se delinea es de un libro que titula Nadie pierde, de un periodista, Robert Wright, en el que básicamente lo que se quiere dar a entender es que las otras personas son más valiosas vivas que muertas, y eso desde un punto de vista de pronto egoísta, en el entendido de que hoy en día en esa interacción social pues obviamente que se tienen más beneficios de las otras personas. Entonces así por ejemplo, cuando dos bandos deponen sus armas y comparten el llamado del dividendo de paz, eso fue lo que pudo haberse sucedido con la desmovilización y entrega de armas por parte del grupo de la FARC para como obtener beneficios, unas curules en el Congreso de la República y lanzarse como partido político. Ya otra hora había pasado también con el M-19 en el gobierno entre Belisario Betancourt. Y entonces ese aspecto es para tenerlo muy presente, como también el de Peter Singer, en que se le ha legado a los humanos una mayor empatía. Y eso es nada más ni nada menos que la capacidad de tratar los intereses de otros comparándolos con los propios. Esa empatía siempre estaba en un círculo de amigos y de familia. Por eso en la antigüedad, en la época medieval, pues todo giraba alrededor del grupo familiar y el entorno de amigos. Pero después esa empatía se va hacia el clan, hacia la nación y otras razas. Entonces allí habla ya Robert Wright del círculo de reciprocidad. Entonces, eso para comprender entonces pues de que hoy por hoy Homo sapiens ha evolucionado en esa empatía, pues por lo menos eso es lo que se puede ir tomando en términos generales, que ahora vemos pues obviamente que en nuestra patria pues hemos también tenido un derramamiento de sangre por el asunto del conflicto interno. Esto pues ya uno va como entendiendo un poquito más el tema sobre el comportamiento de Homo sapiens, y entonces por eso el enfoque que se le está dando hoy en día es que se ha reducido más entonces esa
ese asunto de matar, por lo menos contra la misma especie, el Homo sapiens. Ese conflicto que existe ahí lineal. Y así podemos empezar nosotros a revisar aquí algunos temas, como por ejemplo el de la época de violencia, del conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, de 1930 a 1960 más o menos. Aunque siempre se toma como punto de referencia y detonante el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, más conocido como el Bogotazo. En ese conflicto bipartidista, pues hemos tenido conocimiento de los grupos paramilitar y grupos parapolicial. Unos conocidos como chulavitas y los otros como los pájaros o guerrillas de paz. Se cuenta de que los chulavitas era una facción armada irregular del gobierno con funciones de policía secreta y de agentes del terror al servicio del Partido Conservador, y el gobierno les prestaba ayuda y financiación. Estamos hablando de esa época en que estuvo a cargo de la presidencia entre Alberto Lleras Camargo, Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, hasta que llegó al poder por un golpe de estado Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Aquí es importante tener presente entonces que en el caso de los famosos pájaros, era un grupo armado ilegal de campesinos y habitantes de orientación conservadora, y todos procedentes en su mayoría de aquí del Valle del Cauca, más que todo en Tuluá. Por ello, y el objetivo de los pájaros, en 1953, tras el ascenso de Laureano Gómez, que era de orientación conservadora, pues era intimidar a los residentes campesinos de filiación liberal, opositores a Mariano Ospina Pérez y a Gómez Laureano. Estos eran pagados por los oligarcas conservadores. Asesinar a toda persona, campesino o habitante, y expropiar sus tierras por oligarcas conservadores, fuera esa la persecución contra los liberales y los comunistas y ateos y masones. Muy importante es la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, nuestro escritor tulueño, Cóndores no entierran todos los días, donde se da cuenta pues del cóndor León María Lozano, llevado también al escenario del cine. Se dice que en esa época hubo entre 113.000 a 300.000 personas muertas, un desplazamiento de 2 millones de personas, que es el equivalente a una quinta parte de lo que era la población en ese entonces, de 11 millones más o menos de habitantes. O sea que era una mortandad de 447 por 100.000 habitantes. Para 1950 se da cuenta entonces del asesinato de esa población más o menos de 50.000 personas. Esa época de violencia, y miren ustedes que por lo menos hay que tener en cuenta aquí históricamente algo que encontraba por aquí investigando, que hasta 1955 portar armas de fuego no tenía ninguna prohibición. Solamente a partir de allí se exigió el salvoconducto por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Implementó y se volvió entonces un porte ilegal. Y miren ustedes entonces, porque hasta 1955, claro, cualquier persona podía tener armas.
obviamente que eso daba entonces para tener esas guerrillas urbanas y grupos de, entre comillas, de, de, pues personas que se encargaban de cometer esta serie de asesinatos. Me refiero a los pájaros y a los chulavitas, con el apoyo incluso se dice de el gobierno de ese entonces. Una situación conflictiva que dura pues hasta cuando se crea el Frente Nacional por 16 años, 4 periodos de gobierno entre 1958 y 1974 para ponerle fin al conflicto bipartidista. Y es que la forma de ejecución de ese entonces, yo pues podemos decir, en mi caso, mis abuelos maternos, ellos huyeron de la violencia, de esta violencia, porque mi abuelo materno era de orientación liberal y llegó acá a Cali precisamente huyendo de esa violencia, dejando abandonado sus propiedades en Armenia, viniéndose para acá, para Cali, huyendo de esa violencia de los conservadores. Aquí hay algo, pues también entonces que es de análisis frente a esto, porque les decía que esa forma atroz, el famoso corte de franela, decía, se escuchó mucho decir ese asunto, que era hacerle pues una incisión en la garganta y sacar la lengua o la tráquea, el famoso corte de franela, muy a la colombiana. De esa época del conflicto, pues, de partidos políticos liberal y conservador. Más conocidos en entonces eran como los godos y los cachiporros. Para 1964 se crea el grupo guerrillero FARC-EP como grupo insurgente y terrorista de extrema izquierda de orientación marxista-leninista y bolivarianismo. Ese conflicto armado pues duró desde 1964 hasta el 2016, cuando hubo los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y se funda entonces el Partido Alternativo Revolucionario del Común en el año 2017, que hoy pues anuncia el grupo que hay inconvenientes y no se están pensando pues cambiarle algunos esquemas allí a ese partido. Y también se da cuenta pues de que una disidencia ahora conocida como la Nueva Marquetalia, porque es que es así como nace este grupo insurgente que estuvo en cabeza de Manuel Marulanda, Pedro Marín, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, porque de él se decía que donde ponía el ojo ponía la bala, el tiro certero. Este señor estuvo al frente de ese grupo hasta el 2008 en que falleció. Después estuvo Alfonso Cano y luego por último Timochenko, que fue el que hoy salió pues a dar esas declaraciones por televisión. Según el Centro de Memoria Histórica, data del 31 de marzo, esta información, 31 de marzo del 2019, se dice de que de los 262.197 muertos, se les atribuye a este grupo 35.683. Y que a los autodefensas o grupos paramilitares que nacen o se fundan en 1997, pero que ya venía ya venía esa agrupación formándose antes de 1997, ahora explico eso. Estas autodefensas tienen unos 94.754 asesinatos.
La guerrilla se dice por, pues obviamente, de ser violadora de derechos humanos, por el uso de minas antipersonales, armas no convencionales, conocimos aquí de los cilindros y artefactos bomba, masacres, atentados terroristas, asesinatos, secuestros con fines políticos y extorsivos y desplazamientos forzados. Desde 1980, este grupo se involucró en narcotráfico y se financió a través de ella y de la minería ilegal, la extorsión, el robo de petróleo y contrabando. Así las cosas, este grupo, pues por no muy lejos está el caso de Bojayá, Chocó. Más de 100 personas asesinadas en el interior de una iglesia, todo por un cilindro bomba en un enfrentamiento con las AUC. Las AUC se crean en 1997 y van hasta el 2006 cuando también se desmovilizó. Esta es una organización terrorista paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha. Fue apoyada por políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común. Se financió con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Ahora son reductos de neoparamilitares, que son las más conocidos como BACRIM, las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La estrategia contrainsurgente, miren ustedes este dato importante aquí porque pues es que los gobiernos, y por eso el maestro Sebastián hablaba de los gobiernos autocráticos y tal vez de anocracia, que es algo entre democracia y dictadura, para uno comprender un poco mejor la situación. Resulta que existió la conocida doctrina de la seguridad nacional, que fuera el decreto 3398 de 1965, convertido en legislación permanente con la ley 48 de 1968. Eso sirvió para que la fuerza pública organizara la defensa nacional, la defensa civil, y se entrenara y dotara de armas y se adoctrinara a los habitantes en zona de conflicto con finalidades de involucrarlos directamente en la confrontación y apoyaran la lucha insurgente. Este fue el fundamento para la promoción y organización de las autodefensas o paramilitares. Porque ya este paramilitarismo había surgido en la década del 80. En el Magdalena Medio se constituyó en la experiencia piloto de grupos de autodefensa en Colombia destinados a combatir las guerrillas de la izquierda. Ahí se sentaron las bases para conformar las autodefensas campesinas de Córdoba y de Urabá, que posteriormente degeneraron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Y los hermanos Castaño, pues fueron los Carlos Castaño y Vicente Castaño, fueron los que pues estuvieron al frente de ella, quienes habían recibido entrenamiento por parte de las autodefensas de Boyacá. Pero también tiene algo aquí de lo de las cooperativas de vigilancia, las famosas Convivir, que fueron creadas durante el gobierno de Gaviria, que estuvo entre 1990 y 1994, pero se extendió a todo el país en el gobierno de Ernesto Samper, del 94 al 98. Al conformarse las autodefensas el 18 de abril del año 97, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, o las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, se unieron, creando entonces las autodefensas de Colombia, con crecimiento en el gobierno de Andrés Pastrana del 98 al 2002, quien se dedicó al tema de los diálogos de paz entre ese gobierno y la FARC.
Salvatore Mancuso y Vicente Castaño negociaron entonces un armisticio en el 2003 y llegaron a la desmovilización en el gobierno de Álvaro Uribe finalmente para el 2006. Muchos de ellos extraditados y actualmente fuera del país. Según el Observatorio de Memoria del Conflicto, las autodefensas ocasionaron, pues dice aquí, no sé, es que ahí los datos muchas veces no son como precisos, pero se habla de más o menos 4.000 masacres. Entre 1999 y el 2000, dicen que cada 2 días había por lo menos una masacre. Según los informes de prensa han revelado que incluso algunos, mira ustedes esto, los miembros de las autodefensas entrenaban a sus hombres en descuartizamiento y desollamiento de personas vivas con el uso de motosierras y machetes. Por eso, mis queridos amigos, aquí existe pues en la zona del Valle del Cauca el sitio donde está la memoria a las víctimas de este conflicto en Trujillo, y pues recordando esa violencia, ese conflicto justamente entre 1985 y 1990. Pues según investigaciones se dice que el descuartizamiento de personas vivas tenían un triple objetivo: desaparecer a las víctimas, usarlas como ritual de iniciación para sensibilizar a los combatientes jóvenes y facilitar el cavado de una fosa poco profunda, puesto que el cuerpo desmembrado era más fácil de enterrar que el cuerpo entero. De la autodefensa, pues tenemos el desplazamiento forzado de millones de personas, la desaparición cerca de 25.000 personas entre 1990 y el año 2000, entierro en fosas comunes, arrojados al río, incinerados, devorados por animales salvajes como caimanes y cocodrilos, en fin. Masacres, pues tenemos cantidad y por eso han sido sancionados por la Corte Internacional de Derechos Humanos, El Aro, La Rochela, Mapiripán, por decir unas cuantas. Ahora, el otro fenómeno son los agentes del Estado en ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos, figura retórica para significar los muertos por parte del ejército colombiano a personas no beligerantes en el conflicto. Ese concepto la prensa lo acuñó, el de falsos positivos, toda vez que el ejército está involucrado pues en asesinato de civiles no beligerantes o ejecuciones extrajudiciales. Se calcula que más o menos 10.000 personas. Miren, esto de las ejecuciones ya venía históricamente de tiempo atrás, pero el tema de esta guerra sucia hubo primero antes de estas ejecuciones de los falsos positivos que ocurre entre 2006 y 2009 en el gobierno de Álvaro Uribe. Pues antes teníamos conocimiento de la creación del grupo político de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que fuera fundado el 28 de mayo de 1985. Ese periodo de guerra sucia se calcula que ocurre entre 1981 y 1992. Estamos hablando de los gobiernos entre Belisario Betancur y César Gaviria. Decenas de ejecuciones extrajudiciales, masacres a militantes de la izquierda, entre ellos del partido de la UP. Fueron asesinados no solamente por estas agrupaciones conformadas entre narcos, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Y lo que disparó el tema de los falsos positivos, pues obedeció a esa desaparición y aparición de 190 jóvenes desaparecidos de Soachi, Ciudad Bolívar, en el 2008, pero que aparecieron como dados dizque por bajas del ejército colombiano en norte de Santander, en Ocaña.
Se les engañaba con la promesa de darles trabajo, diciéndoles que iban por unas fincas y después aparecían vestidos con uniformes, ni siquiera en uso, sino apenas recién otorgados como elementos de dotación y luego asesinados. ¿Y esto ocurre por qué? Porque en ese gobierno estaba para el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, saca una directiva ministerial 029 del 2005 ofreciendo 3.800.000 pesos por cada guerrillero o paramilitar muerto. O sea que hubo un incentivo para asesinar. Estamos hablando en el 2005 en el gobierno pues, de Álvaro Uribe entre el 2002 al 2010. Y entre esos también estuvo como ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien después entonces fue presidente de la República del 2010 hasta el 2018, que entregándole al gobierno actual Iván Duque. Esos falsos positivos entre el 2000 al 2010 se calculan de unos 5.713 falsos positivos. Pero se dicen que son más. Es decir, los datos aquí que yo doy pues son los tomados por Google, Wikimedia, de lo que se tiene dato más o menos, pues puede ser que no son muy exactos, pues obviamente son cifras que aparecen allí, pero de lo que hasta ahora se ha ido saliendo a la luz pública por la Comisión de la Verdad. Miren ustedes entonces, mis queridos amigos, que nosotros en el pleno siglo XXI, de 2000 a 2020, si bien es cierto, ha habido una decadencia de la violencia en Colombia, pues hay que mirarla desde el 2007, hace 3 años, pues 2017, en la que decimos pues que se desmovilizó pues la guerrilla FARC, y 2006 que se entregan y deponen las armas este grupo denominado Autodefensas Unidas de Colombia, porque ese ha sido nuestro problema en el conflicto armado interno, político, y miren ustedes que apenas estamos tratando de salir adelante y nos estamos dando cuenta pues que todavía existe un conflicto por ahí latente sin resolverse, porque pues en este gobierno no se ha podido entrar en los diálogos con el ELN y ahora menos con los que se han denominado pues la nueva Marquetalia, de ese trío Iván Márquez, El Paisa y Santrich, y otros que ya existen de la disidencia que no entraron en el grupo en el 2016. Entonces, que pues, se calcula que son como 4.000 hombres. Entonces, pues sí decimos que, sí, claro, pues hay una tendencia a la baja de la violencia y tomamos aire, porque pues antes, miren ustedes, aquí, pues recordemos la masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca, en paz descanse, y esto más es como una memoria histórica y un homenaje a las tantas víctimas de este país que han caído en manos de estos grupos. ¿Queremos que venga un aire nuevo? Sí, claro, y por ello entonces la reflexión me parece importante del criminólogo Sebastián Schirrer, del 14 de mayo, ahora con este asunto de la pandemia, cobra vigencia, matar o no matar, y hacia dónde va este Homo sapiens. Y entonces también la conferencia del psicólogo Steven Pinker, importantísimo, y ahora entonces con Yuval Noah Harari en Homo Deus. Ustedes pueden ver allí en YouTube, hay una entrevista que le hacen a Yuval con Steven Pinker.
Los subtítulos, no sé, creo que sí están en inglés, no sé si están en español, pero hay algunos allí, unas entrevistas que aparecen con subtítulos en español. También pues muy en boga, porque es que según Yuval Noah Harari, y miren ustedes sobre la tecnología, sobre esto de la inteligencia artificial, de los algoritmos, y por eso a ello se refirió el maestro Sebastián Scherrer cuando dice que según la obra de Yuval Noah hay un desacoplamiento de las masas por parte de la élite. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues resulta de que concretamente ahora por el tema de esta tecnología artificial, del algoritmo, entonces que las máquinas, es decir, están desplazando la mano de obra, entonces se crean esas clases sociales y por eso la reflexión que dice aquí Yuval en su obra, en la contraportada, cuando dice ¿qué nos deparará el futuro? Pregunta. Yuval Noah Harari, autor del bestseller de Sapiens, de animales a dioses, augura un mundo no tan lejano en el cual nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos. Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Cuando tu smartphone te conoce mejor de lo que de lo que te conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo, a tu pareja, a tu presidente? Pregunta. Cuando la inteligencia artificial nos desmarque del mercado laboral, pregunta, ¿encontrarán los millones de desempleados algún tipo de significado en las drogas o los juegos virtuales? Cuando los cuerpos y los cerebros sean productos de diseño, pregunta, ¿cederá la selección natural al paso al diseño inteligente? Este es el futuro de la evolución, este es Homo Deus. Pues hoy en día por la inteligencia artificial, pues decimos entonces que pues básicamente hay hasta un grupo que ya se ha entrado en consideración de adultos mayores de entre octogenarios a centenarios. Esa es un nuevo grupo que se ha creado y miren ustedes cuando se han hecho, hay libros en los que se toman de referencia a los japoneses y los japoneses entonces hay una tasa ya de mortalidad, pero que está no de los 70 a los 80, sino de los 80 a los 100 años. Todo eso nos indica entonces que pues efectivamente el Homo sapiens va hacia esa generación y que pues lo que decía el maestro Sebastián Scherrer de matar o no matar, hoy en día pues la tendencia es, como dice Steven Pinker, que la sociedad actual es menos violenta que la de unos siglos atrás. Pero todo por esa empatía evolutiva, ese legado al humanismo. Por eso entonces a ustedes les traje a colación una conferencia que los invito a que la revisen del doctor Fernando Cruz Cronfli, de aquí de Buga. Él es natural de aquí del Valle del Cauca, es docente de la Universidad del Valle, es escritor, pues maneja los temas muy puntuales sobre esto de las ciudades en la modernidad. Y justamente me dice allí, se hizo alusión él a una entrevista que le hicieran a un individuo, a un delincuente que está condenado en una cárcel de Sao Paulo. Él pues, responde al sobrenombre de Macola. Y lo que dice allí, aquí lo analicé en esa videoconferencia titulada Marginalidad, Pobreza y que las cárceles son las universidades o las escuelas del crimen. Por eso entonces la tendencia hoy incluso, y tomando allí como punto de referencia a varias intervenciones de conferencistas de renombre aquí de Latinoamérica, como fueran pues de
eh, no solamente del criminólogo Sebastián Scherer, aunque él es de nacionalidad alemana, eh, y pues también otra conferencia en la que se ventilaban temas sobre la humanización del derecho penal, pero esa humanización hacia los instrumentos internacionales, y que a un futuro pues esa criminología crítica, y creo que uno de los mayores exponentes acá, que fue un magistrado de la Corte Suprema inmolado allí en el Palacio de Justicia de 1985, Manuel Gaona Cruz. Recuerdo yo muy bien, tenía una obra sobre el derecho penal mínimo, y entonces hoy en día pues desarticular esas cárceles que más que todo son un lugar de hacinamiento y donde pues se fabrican el delito, fábrica de delito. Allí pues no entra, como dice el hombre, que no entra el hombre pero no el delito, y yo no creo mucho en eso, un eslogan que pues es un distractor a la hora de la verdad, pero realmente esas cárceles hacia esa finalidad a futuro de irlas desmontando, porque pues realmente no cumplen con esa finalidad de resocialización. Pero bueno, tema que no viene al caso ahora pues ahondar en ello, pero para básicamente entonces retomar la idea central de que la violencia pues viene mermando, y que a futuro pues esperamos que esa violencia no pues no se incremente, y que y lo que estaba, por eso al principio de esta intervención pues les dije y les estábamos hablando de lo que se está dando, de esas revueltas de esa reclamación por derechos, violaciones de derechos fundamentales, derechos humanos, por la policía estadounidense, con un criterio racial. Y entonces se está viendo todavía esa situación y esa agresividad que se suscita allí, entonces en la que se le produce la muerte a este señor George, a ese afroamericano George, y también otras que ha habido pues antes de ella, y que han sido siempre como punto de referencia para las protestas que se hacen en Estados Unidos, y que ello pues hombre, uno dice pues ese mensaje que a veces un gobernante dirige a la opinión pública, y más que todo en estas redes sociales, pues lo que hace es irse contra los inmigrantes y contra personas. Pienso yo pues que eso lo que hace es que pues, agencias del Estado pues miren lo que se presenta sobre esa clase de situaciones, y no revivir todas esas ejecuciones extrajudiciales que atentan y son lesivas contra los derechos fundamentales. Hoy por hoy pues deberíamos de pensar muy bien en eso, que no debe existir por lo menos esa clase de situaciones que pues, pero siguen dando, y más que todo en una potencia mundial como Estados Unidos. Bueno, eso era todo. Entonces solamente quería hacer una retrospectiva en estos 45 minutos académicos de criterios breves de criminología, y pues ustedes mismos saquen las conclusiones si ha habido o no una decadencia de la violencia en Colombia. Pues yo creo que sí, obviamente, y que hay que mejorar en ello, pues claro que sí. Y a futuro pues mirar entonces todo el tema de ese legado humanista, y por eso la invitación que hacía el doctor Fernando Cruz Cronfli, de coger no solamente al niño, no por ser de la especie humana, pues hay que sacarlo de esa naturaleza y inyectarle todos estos temas de humanismo, de normativización, porque pues preocupa mucho esa declaración que diera entonces esta persona detenido en la cárcel de Sao Paulo, de ese pandillismo, de ese criterio que se da, y frente a ese sobre como dicen ellos allí, entonces la juventud que obra despiadada y cruelmente, y que
la otra sociedad que está afuera, él en la cárcel, pero manejando los hilos de la delincuencia desde allí, y el control, como decía, un estado dentro del mismo estado, pero todo por la cuestión del narcotráfico. Pero entonces el asunto del pandillismo, de esa marginalidad y pobreza y de ese caldo de cultivo de delincuencia en potencia, y entonces meterlos en climas de humanismo, para que obviamente ese joven entonces sea una persona de bien para la sociedad. Y más ahora entonces que el Homo sapiens va en corto tiempo, vamos con otra filosofía, con criterios incluso como es Peter Singer, con orientación y filosofía budista, hinduista, de no matar a ninguna especie o ser viviente. Ok, mis queridos amigos, entonces espero que estos sean unos puntos de reflexión. Solamente desde el punto de vista académico, aquí no nada que ver con temas de política ni de religión, simplemente son situaciones que digo, pero con criterios desde la criminología, todo en punto a explicar entonces el comportamiento humano. ¿Ok?